La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a tener un programa de lujo definitivamente porque contamos con la presencia de uno de los más importantes juristas nacionales, experto en Derecho Constitucional y Derecho Político. Me estoy refiriendo a la persona de Alberto Borea Odría, quien ha contribuido en el proceso legislativo desde la década de los años 70 y 80, cuando ha sido diputado, congresista del país y luego pues toda la participación que lo ha caracterizado a su retorno al Perú después de una persecución implacable a la que fue sometida por la dictadura en la década de los años 90, además profesor universitario y una eximia figura del Foro Nacional. Doctor Alberto Borea Odría, bienvenido a Referente Jurídico. Es un honor tenerlo aquí. Gracias, Luis Alberto, muchas gracias por esa presentación y encantado de estar con usted. Muchísimas gracias. Yo quiero antes hacer una breve síntesis de su extensísimo currículum profesional. Alberto Borea Odría, doctor en Derecho, es experto en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y litigios en general. Abogado de diversos leading cases del derecho peruano, así como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un líder de opinión, qué duda cabe, en materia constitucional. Fue parte de la comisión de redacción de la primera ley de habeas corpus y amparo de 1982, esa vieja y recordada ley que luego fue derogada por el actual Código Procesal Constitucional. La 23506, si no me falla la memoria. Exactamente. También ha sido parte de la comisión revisora del actual Código Procesal Constitucional y la Comisión de Coordinación de Estudios de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú, entre otros cargos. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente y expositor en las universidades más importantes del país y es autor de más de 12 libros. Y deben haber más, seguramente. Adicionalmente, Alberto Borea tiene una larga trayectoria política, ha sido diputado, senador de la República, así como candidato a la presidencia y líder de diversos movimientos políticos. También se ha desempeñado como embajador ante la Organización de Estados Americanos, un humanista, un constructor de la democracia en el Perú y últimamente abogado del presidente de la República para evitar el quebrantamiento del orden constitucional y el Estado de Derecho. Realmente un lujo tenerlo, doctor, un honor estar aquí conversando con usted. Gracias, Luis Alberto, encantado y a tus órdenes para poder dialogar en este programa de la Academia de la Magistratura. Muchas gracias. Bueno, ha hecho usted noticia el día en el que se presentó en el Congreso de la República como defensor del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, quienes procedemos de la época en la que recordamos los momentos de gloria del Congreso de la República, evocamos en el recuerdo esos debates de tanto contenido y que nos hacían extrañar precisamente la presencia de grandes juristas, ¿no? que caracterizaron a un parlamento peruano que ya queda en el recuerdo y que no está presente el día de hoy. Pero no solamente sirvió para poder defender al presidente de la República de una evidente maniobra política que se presentaba en ese momento, sino también para aprovechar las circunstancias al estilo Sócrates, que cuando se defendía en juicio por las acusaciones falsas que se le hacían, al mismo tiempo estaba dando cátedra. Y usted dio cátedra en el Congreso de la República en ese momento. Muchas gracias.
¿Cuál ha sido el hilo central de la defensa que usted ejerció durante esos varios minutos que hizo el uso de la palabra para defender, quizás no tanto a Pedro Pablo Kuczynski, sino a la figura del presidente de la República? Exactamente. Bueno, en realidad hubo varios. El primero es que hay que defender la institucionalidad del país, y que la institucionalidad del país en un sistema democrático se constituye por lo que decide el pueblo en un momento determinado. En consecuencia, hay una presunción, digamos, a favor de lo que el pueblo decidió, que no puede ser fácilmente dejada de lado simplemente por un parecer o porque a alguien le parece que no es conveniente una determinada posición o porque no le gusta el presidente de la República. El presidente se elige por 5 años y además entonces este es el primer ladrillo, digamos, ¿no, verdad? Respetar la voluntad del pueblo, es decir, el poder emana del pueblo, no emana de los diputados que están en el Congreso, ni emana de los medios de comunicación, ni emana de los opinólogos de las distintas columnas, ni de quienes opinan fácilmente en los medios audiovisuales y a veces exceden un poquito en saber demasiado, vamos a decir, ¿no? O sea, saben demasiado y a veces ese saber demasiado los lleva a afirmaciones que no se condicen con lo que dice la ciencia, ni tampoco con lo que es el equilibrio indispensable para poder manejar una república. Primera ladrillo. Segunda cuestión es que todas las personas tienen derecho no solamente a un debido proceso, sino antes de eso, al que el proceso por el cual, digamos, el proceso en el cual se le somete, tiene que ser el que está predeterminado por la ley. Nadie puede ser desviado del proceso predeterminado por la ley. Es decir, si existe un proceso para vacancia, digamos, para analizar si una persona ha cometido o no ha cometido un acto indebido desde el punto de vista de haber tomado dinero de otras personas o haberse aprovechado de una influencia, para eso en el texto de 1993 al que llaman Constitución, efectivamente hay un artículo específico. Si estamos hablando de alguien que ha cometido en ese momento un delito concreto, hay otro procedimiento específico. Y el tema de la vacancia moral también tiene un procedimiento específico. Entonces nosotros no podemos darle, digamos, el tratamiento de vacancia moral a un procedimiento que está destinado, como estaba destinado, a cuestionar la corrección con que el presidente de la República pudiera haber actuado cuando fue ministro de Estado. Para eso hay otro procedimiento. Entonces aquí lo que se estaba tratando es de tomar un atajo y en consecuencia desviar al presidente de la República del procedimiento predeterminado por la ley. De acuerdo a lo que establece el documento de 1993 en general. Perdón, un paréntesis. Sí. Usted nunca se refiere a la Constitución del 93 como Constitución, sino siempre documento del 93. La única vez que hice una excepción fue en esa presentación, porque claro, naturalmente no tenía ningún sentido que me pusiera a discutir lo adjetivo, digamos, cuando en realidad lo que tenía que hacer era defender a una persona que me había encargado digamos, que expusiera sus puntos de vista, ¿no es verdad? Pero es que el documento del 93 no reúne las características para ser una constitución del Estado. Una constitución del Estado es un tratado de paz interno y no, como dijo Valentín Paniagua, un estatuto de ocupación, en donde quienes se hicieron del poder en 1992 le impusieron al Estado ese texto que hoy día, digamos, la mayoría del Perú acepta como si fuera una constitución. Pero yo, como tengo sobre eso directamente en mis reservas desde el mismísimo momento en que se empezó a debatir. Y que le valió a usted la persecución. Así es, entonces nunca le he reconocido de verdad esa calidad, pero claro, como el partido se estaba jugando con esas reglas, no quise hacer una discusión sobre esa materia y entonces lo llamé Constitución para sorpresa de todos, ¿no, verdad? Ahora, entonces, en ese texto del 93 se señala con
se señalan estos 3 tipos de procedimientos. Entonces, el procedimiento por una cuestión, digamos, vamos a decir, ilícita, el procedimiento por una cuestión política y el procedimiento por una cuestión moral. Entonces nosotros no podemos darle el tratamiento de una cuestión política a lo que es una cuestión moral, y por eso les decía a los señores representantes, ustedes no pueden votar en bloque, porque los temas morales, los temas que hacen a la dignidad de la persona, no se pueden resolver, digamos, por consigna política, porque cada uno tiene que enfrentar eso que él encuentra que hay en cada persona y decidir de acuerdo a su propia dignidad y ver si va a hacer algo que es absolutamente tremendo, que es fusilar éticamente a otro ser humano con una declaración de permanente incapacidad moral. O sea, no es cualquier cosa. Para quienes tenemos honor y para quienes entendemos que el honor es un valor esencial en la vida de los pueblos, pues naturalmente no se puede actuar con esa ligereza. Esa era otra de las líneas de la defensa. En tercer o en cuarto lugar, el debido proceso. O sea, una vez que uno lo ponen en un proceso, por lo menos tienen que respetar, aunque fuera ese proceso indebido al cual lo están sometiendo. Claro. Y en ese caso concreto no pasó nada de eso, porque la misma mañana en que se iba a reunir el Congreso, estaba reuniéndose la supuesta comisión de acusación, la comisión Lavajato, y estaban repartiendo documentos que fueron utilizados después en el curso del debate. Entonces, como tú comprendes... Sin conocimiento del imputado. El imputado no tenía cómo defenderse, el imputado ni siquiera los conocía. Es decir, pero aparte de eso, había un hilo conductor muy importante, que es el tema de la estabilidad política, porque el Perú requiere, como requiere cualquier país, que haya una estabilidad política para poder producir el desarrollo. Y esa estabilidad política, como decía Raymond Aron, un pensador francés muy importante al que aludí, depende de la disciplina de las ambiciones. Entonces, una persona que está en la actividad pública tiene que tener sus ambiciones muy disciplinadas. Es disciplinado que una persona que ganó las elecciones vaya al Congreso, es disciplinado. Es disciplinado que una persona que ha hecho algo para el país se candidatee a un cargo, es disciplinado. Lo que no es disciplinado es que una persona que salió elegido para ser miembro del Poder Legislativo quiera después borrar al Poder Ejecutivo y hacerse del Poder Ejecutivo, porque eso es indisciplinado y eso genera inestabilidad. Es decir, si se hubiese producido este mandoble, entonces al final de cuentas, hoy día, 2 meses después de haberse sucedido estos hechos, o mes y medio, estaríamos todavía discutiendo si el presidente era Juan o era Pedro, porque no iba a ser ninguno de los 3 que había sido elegido en el año 2016, y este grupo que se habría hecho del poder tendría la posibilidad de designar defensor del pueblo, miembro del Tribunal Constitucional, superintendente de Banca y Seguros, es decir, prácticamente someter al Perú sin ningún tipo de control real. Ahora, si estuviéramos hablando de que esa actuación la iban a tener pues Zenón de Lea, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, etcétera, bueno, de repente hubiera podido ser bueno, pero lo que nos esperaba no era eso, lo que nos esperaban eran otros personajes que no tenían esta preparación y que estaban actuando obviamente con una gran indisciplina, y como decía Aristóteles, no es verdad, el derecho no es otra cosa que la razón sin apetitos. Entonces, quienes actúan por puro apetito normalmente no actúan desde la perspectiva del derecho, actúan desde la perspectiva de la ambición. Y tú lo viste claramente como incluso, hubo todo un debate porque querían votar por consigna. No solamente el partido Fuerza Popular, sino que lamentablemente se suscitó este debate en el partido aprista y hasta en el partido Acción Popular, ¿no? Sí, entonces, eso es muy malo. Entonces,
todo esto va, digamos, preparando lo que tú vas construyendo poco a poco, la defensa, y vas llegando, digamos, poco a poco a conclusiones hasta llegar a la definición final de que esta vacancia ni es posible desde el punto de vista del derecho, ni es viable desde el punto de vista del proceso, ni es conveniente desde el punto de vista político. Entonces todo eso lo tienes que ir armando jurídicamente para que tenga una razón, una lógica expositiva y además una posibilidad de, digamos, de ser entendido no solamente por quienes estaban en ese momento en el hemiciclo, sino por la población en general que sigue el debate, ¿no? Ahora, en el campo de la argumentación jurídica se habla de la derrotabilidad del derecho, que es esa parte que enfoca su atención respecto de algunos conceptos que se utilizan en el plano jurídico, político. Hay una especie de intersección, pero que muchas veces carece de contenido. Este es el caso, por ejemplo, de la vacancia moral. Es decir, ¿qué se debe entender por incapacidad moral? ¿No es cierto? Entonces, al presidente le estaban imputando una incapacidad moral por una serie de actos que supuestamente había cometido como ministro de Estado en otro gobierno, y entonces de repente le salió el puritanismo a un grupo de personas y dijeron: ¡qué horror! Esto merece la incapacidad moral. Claro, eso tiene un correlato, además, que es otro de los elementos que también utilizamos, ¿no es verdad? El texto del 93 establece con claridad que si tú quieres, digamos, cuestionar a una persona por su actuación que ha hecho como ministro, y luego lo eliges presidente, tú al presidente lo guareces, el pueblo lo guarece, no tú. No es que tampoco él quiere guarecerse, sino el pueblo lo guarece y le pone unos paréntesis y le dice: durante estos 5 años tú solamente puedes ser procesado por cerrar el Congreso, por no convocar elecciones, en fin, por 4 materias. Ninguna de estas era de estas 4 materias. Cualquier otra cosa tiene que ser discutida cuando termine su mandato. Y esto tiene una lógica, y la lógica es que no podemos estar en un permanente proceso de discusión. Los países, para poder avanzar, necesitan tranquilidad, y por eso es que las elecciones se producen cada 5 años, y en el interín debe haber tranquilidad. Y si nosotros vamos a estar inventando causales y le vamos a estar cambiando nombre, lo que estamos haciendo es destrozando ese espacio en donde justamente después de haber seleccionado a un presidente, digamos, él tiene que dedicarse en sus 5 sentidos a mejorar al país y no a estar respondiendo a sus adversarios políticos. Sí, bueno. Vamos a hacer una primera pausa en el programa. Claro, encantado. Muy bien. No se vayan, estamos conversando con Alberto Borea Odría en este interesante programa de Referente Jurídico. Ya regresamos.